Bien, gracias, Urielón. Pues hoy llegamos al final. Hola, Rosy, buenas noches. Hola. Qué gusto verte. Qué bueno que ya nos levantaste el castigo. Bueno, vamos a comenzar. Hoy les decía, hoy es nuestra última lección de este estudio. La última de este estudio, aclaro. Porque aquí nunca hay última lección hasta que el Señor venga por nosotros. Se llama crecimiento continuo. Y así que lo primero que se me ocurre a mí es, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para crecer? El primer ingrediente, ¿qué se necesita para crecer? Espiritual. ¿Alimento espiritual? ¿Lo escuché por ahí? Sí, alimentarse bien. Alimentarse Disciplina, bien. decisión. ¿Buena digestión? Decisión. Disciplina y decisión de estudiar, porque podemos tener muchas ganas, pero a ver si no tenemos la decisión, no vamos a hacer. Por ahí va la cosa, pero miren, les voy a decir una cosa. Lo primero que se necesita para crecer es nacer. Exactamente. No podemos esperar crecimiento en una persona que no ha nacido de nuevo. Así que lo primero que se necesita para crecer, para ir llevando una vida cristiana, es haber nacido, ¿sí? Así que no es suficiente con nacer en la familia de Dios. Debemos seguir creciendo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo crece y madura el cristiano? O sea, crecer significa ir madurando. ¿Cómo crece el cristiano? ¿Sí? O sea, uno podría pensar, pues es cuestión de tiempo. Si fuera cuestión, y sí tiene que ver, obviamente tiene que ver el tiempo. Pero esto no significa que alguien que ya tiene 20 años en el Evangelio necesariamente sea más maduro que uno que lleva un año. Puede darse el caso que el que tiene un año es más maduro en el Evangelio que aquel que tiene 20 años. Entonces, sí influye el tiempo, pero no es lo único que determina el crecimiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo se vive la vida cristiana? A ver, los que ya tenemos ratito en esto de la vida cristiana, yo en mi caso ya creo que ya 25 años andando en el Evangelio, otros quizá 20, otros menos, hay Marce que no tiene ni 3, 4 meses, yo creo. Entonces, para los que ya tienen más tiempo, vivir la vida cristiana es fácil. No. Pero para nada, ¿verdad? Para nada, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos de saber es que la vida cristiana no es fácil. Pero cuando estás consciente de que la vida cristiana no es fácil, pues esto ya facilita las cosas más, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que la vida cristiana no es fácil, ¿no? Y hay 3 maneras que no funcionan para crecer espiritualmente. Y la primera es, pues como les decía, si no eres cristiano, nunca vas a crecer. Eso es definitivo. No puede crecer el que no ha nacido de nuevo. Entonces, primero necesita uno nacer. Pero también la otra es, tampoco va a funcionar si nada más nos dedicamos a observar reglas, a seguir reglas, caer en el legalismo. Hago esto porque tengo que hacerlo. Aunque yo desee lo contrario, pero tengo que hacerlo. Eso es legalismo. Entonces, eso tampoco funciona en la vida cristiana. Ni tampoco funciona la vida cristiana, ni va uno a crecer en la vida cristiana si simplemente vamos a la iglesia cada 8 días, ¿no? O sea, y el resto de la semana totalmente alejados de Dios, pero el domingo estamos ahí bien puestos con nuestra Biblia. Bueno, ahora ya algunos ya ni llevan Biblia, ya llevan celular y ve tú a saber si están leyendo la Biblia o están chateando o viendo videos en pleno culto. Como una religiosidad, ¿no? Exactamente, ser meramente religioso, ¿no? Entonces esas cosas no funcionan para ir creciendo en la vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos entonces vivir la vida cristiana y ir creciendo en la vida cristiana? Pues lo primero que se me ocurre es que necesitamos que alguien nos diga cómo, ¿sí? Y alguien que tenga conocimiento, que sea comprensivo, que sea enviado de Dios, que tenga experiencia, y ese alguien se llama, ¿saben cómo se llama? Pedro es, ustedes recordarán al apóstol Pedro. Pedro fue uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Dentro de los 12,
estuvo en el círculo íntimo de Jesús de los tres, Pedro, Juan y Santiago, ¿sí? Era un hombre comprensivo, era impulsivo, era enviado por Dios, ¿sí? Él presenció la venida del Espíritu Santo, él sufrió derrotas también, ¿sí? Llevó a otros muchos a la fe. Bueno, de todo hubo en la vida de Pedro. Y cuando Pedro ya estaba a punto de morir, nos dejó su última carta, ¿sí? Ahora sí que le dijeron una carta nomás, y se aventó 2 cartas Pedro, ¿sí? Y en esa carta nos dice cuál es la parte que juega Dios en el crecimiento espiritual y cuál es la parte que jugamos nosotros. Así que antes de que entremos hoy al estudio, mis hermanos, abran por favor sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Vamos a analizar unos cuantos versículos que nos van a ayudar y ya al último, espero nos dé tiempo, contestamos el estudio de crecimiento continuo. Sí, así que abran por favor sus Biblias en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Es primera, ¿no? No, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Otra Biblia, Rosa, por favor. Esta gran Biblia. ¿Ya la tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios espera que nosotros vivamos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas? Por supuesto que no. Por supuesto que no espera Dios eso de nosotros. Entonces, aquí Pedro nos va a dar varias razones por las cuales debemos crecer, ¿sí? Y les voy a compartir esta pantallita a ver si... a ver, espérenme. A ver, voy a compartir una pantalla. ¿Ya la aprecian ahí? ¿Ya? Ahí está la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11, ¿sí? Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya estamos todos, mis hermanos? Sí. Dice, como las cartas de aquel entonces, ¿sí? Siempre las cartas empezaban, se iniciaban con el remitente, ¿sí? Y aquí Pedro no es la excepción. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense ahí, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se está refiriendo a Jesús? Como nuestro Dios y Salvador. Entonces, cuando se topen un testigo de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, bueno, ahí tienen un versículo más que se refiere a Jesús como Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, antes de eso quiero que aprecien esto, a ver si aprecian qué es eso. Sí. ¿Qué es? A ver, no, ahora sí que no me den, les pregunto qué es porque me pueden dar el avión nada más, ¿eh? Exactamente, es un avión. Un avión. Ahora, pensemos en este avión tantito, porque quiero poner esto como ilustración porque nos va a ayudar a entender cómo funciona la vida cristiana. A ver, imagínate, este avión tiene una ala fija, unida totalmente al cuerpo del avión, pero la otra ala es desprendible. Entonces, si tú le quitas, le quitas el ala izquierda, pregunto yo, ¿ese avión crees que pueda volar? No. No. Por supuesto que no va a poder, es más, ni siquiera va a poder despegar, ¿sí? Entonces, para que el avión vuele, se requieren las dos alas, ¿sí? Si tú quitas una, no va a funcionar el avión, o sea, no va a volar. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en la vida cristiana haz de cuenta que también se requieren dos alas para volar. Y una ala es la parte que juega Dios y la otra ala es la parte que jugamos nosotros. Así que vamos a ver lo que dice el versículo 3. Dice,
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí lo primero que nos está diciendo Pedro es la parte que juega Dios, y nos está diciendo que Dios nos ha dado dos recursos grandes: una, su divino poder, y preciosas y grandísimas promesas. Esa no cambia, esa es como el ala que está unida fija al avión. Esa no va a cambiar, siempre va a estar ahí. Pero como les decía, el avión, para que pueda volar se va a requerir el otra ala. Y la otra ala es la parte que corresponde a nosotros hacer. A ver, aclaro, estoy hablando de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, de santificación progresiva. No estoy hablando de salvación, donde todo es obra 100% de Dios. Aquí estamos hablando de crecimiento, de madurez. Entonces, por un lado tenemos lo que Dios ya nos ha dado. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, todo lo que se requiere para llevar una vida que agrade a Dios, nos ha sido dada ya de parte de Dios. Nos ha dado su divino poder y preciosas y grandísimas promesas. Alguien ha dicho que, pues no sé cómo le hizo para ponerse a contarlas, pero alguien dijo que la Biblia contiene más de 30,000 promesas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Entonces, si queremos vencer, por ejemplo, la tentación, ¿sí? Si queremos dejar algún pecado, un hábito pecaminoso, si queremos perdonar a alguien que no lo merece, ¿sí? Si queremos mostrar amor incondicional, si queremos conducir a Jesús, a alguien, a los pies de Cristo, ¿sí? Podemos tener la certeza de que Dios nos ha dado todo para llevarlo a cabo, ¿sí? La parte de Dios, repito, es entonces su divino poder y sus grandísimas promesas, ¿sí? Pero aquí no para la cosa. Aquí Pedro nos va a decir que nosotros también tenemos que hacer algo. Qué bueno que fuera que ya todo le toca a Dios y que Dios lo haga todo, ¿sí? Y ya nomás espero que yo vaya creciendo solito. No. Pedro nos va a decir aquí que nosotros también jugamos una parte bien importante en el crecimiento espiritual. Así que vamos a leer el versículo, ¿cuál me quedé? 5. Sí, porque leímos el 4, ¿sí? El 5 sigue. Fíjense, ahora dice Pedro, vosotros también. O sea, ya Dios hace su parte, Dios ha puesto su parte. Ahora Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿sí? Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjense aquí lo que nos está diciendo Pedro. Esta es la parte nuestra, esta es la otra ala del avión, ¿sí? Dice que nosotros poniendo diligencia. Esto es bien importante. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia, la palabra griega es spoudazo. Eso es lo que significa diligencia. Y spoudazo significa apresurarse a hacer algo o esforzarse. Entonces aquí ya de entrada, Pedro te está diciendo que lo que tienes que hacer tú cuesta trabajo. Hay que esforzarse. No es nada fácil. Como muchos ya lo hemos comprobado, que la vida cristiana no es nada fácil. Requiere mucho esfuerzo de parte de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso dice, aquí ya de antemano Pedro te está diciendo, la vida cristiana no es fácil. Hay que esforzarse, hay que poner toda diligencia. ¿Qué significa diligencia? No me van a decir que es un carruaje con 4 ruedas o algo así. No, diligencia, digamos, es lo contrario de negligencia. Negligencia es hacer las cosas al ahí se va. Alguien diría, a como salga, como quede, ¿sí? Diligencia es todo lo contrario, hay que esforzarse a hacer las cosas con cuidado, ¿sí? Poniendo tu mejor esfuerzo. Entonces ya sabes, de entrada ya sabes, la vida cristiana no es fácil, hay que esforzarse. Lo dice,
que añadida a tu fe, la palabra fe es pistis en griego, pistis, es la fe salvífica, la fe que tú has depositado en el sacrificio de Jesús como el pago por tus pecados, ¿sí? A esa fe, ya tienes la fe, ya has nacido de nuevo, ya has cubierto el primer requisito, ya naciste de nuevo, ¿sí? Pero ahora dice, añadida a tu fe. Añadir significa que le tienes que ir agregando a esa fe que ya tienes, tienes que irle agregando varios peldaños para que puedas crecer en la vida cristiana. ¿Y qué es lo primero que nos dice que le tenemos que añadir a nuestra fe? Aquí nos dice, por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que añadirle a la fe? Lo primeritito que hay que añadirle dice virtud. Virtud. Esa palabra virtud en griego es aretén. ¿Y qué significa la palabra aretén? Significa excelencia moral. Eso es lo que significa la palabra aretén, excelencia moral. O sea, tiene la idea que da de excelencia moral es tener ¿cómo podría decirlo? Buena intención, tener una buena intención. O sea, ¿qué mayor excelencia moral o qué mayor buena intención puede tener el que acaba de nacer que el querer agradar a Dios en todo? ¿Sí? Eso es, dice Pedro, ya tienes tu fe. Ahora esa fe que ya te ha salvado, agrégale el deseo genuino de querer agradar a Dios en todo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque uno tiene que empezar por tener el deseo genuino de hacer las cosas, ¿sí? Uno dice, nos ponemos a cantar, ¿se acuerdan de ese canto que dice, quebrántame, transfórmame? Dice, ya no quiero ser igual, ¿sí? ¿Cómo ves ese canto? Sí, Señor, ¿cómo? Ya no quiero ser igual. Bueno, o sea, cantamos ya no quiero ser igual, pero ¿qué estamos haciendo para ya no ser igual? O sea, nada más lo estamos cantando, pero no estamos haciendo nada para ir avanzando, ¿sí? Entonces, tú tienes el deseo genuino de agradar a Dios, quieres hacer lo correcto, quieres complacer a Dios, quieres andar como anduvo Cristo, ¿sí? Queremos vencer nuestros hábitos pecaminosos, ¿sí? Queremos de verdad estudiar la Biblia, ¿sí? O sea, ya tenemos el deseo genuino de hacerlo. Porque sin deseo genuino no va a pasar nada. Mira, si tú pones a tu hijo a estudiar piano, lo primero que necesita es tener el deseo genuino de aprender piano. Porque si lo sientas al piano 5 horas diario, si no tiene el deseo genuino, nunca va a aprender. Entonces tiene que empezar por el deseo genuino. Bueno, así igual nosotros. Queremos agradar a Dios, debemos empezar por tener el deseo genuino de agradar a Dios. Pero ¿qué creen, mis hermanos? No basta con tener el deseo genuino de agradar a Dios, ¿sí? Se necesita agregarle ahora otra cosa. ¿Y qué es lo segundo que nos dice Pedro que hay que agregarle? Ya nuestra fe ya le pusimos el deseo genuino, aretén, de agradar a Dios. Pero queremos agradar a Dios, ¿sí? Necesitamos algo más, porque con buenas intenciones no se va a lograr mucho, ¿sí? Entonces, al deseo genuino, ¿qué es lo que sigue? Están viendo su pantalla, dice conocimiento, gnosis. Ok, ya tengo el deseo genuino de agradar a Dios, pero necesito yo ahora el conocimiento. Necesito conocimiento. Quiero hacer lo correcto delante de Dios, pues necesito el conocimiento para saber qué es lo correcto. Necesito saber primeramente cómo es Dios, cómo son sus atributos de Dios, lo que le agrada, lo que Dios aborrece. Miren, están ahí en Pedro, póngale ahí un separador y vayamos rápido a Proverbios 6, 16. Nada más para que nos demos una idea de las cosas que Dios aborrece, entre muchas otras cosas. Así que si toman su Biblia, métanle reversa. Proverbios 6, 16. ¿Ya lo tenemos, Proverbios 6, 16? Sí. A ver. Brendis, ¿puedes leerlos, por favor, del 6, 16 que te dije del 6:16 al 19. Aquí están cosas que Dios aborrece. Y quizás no lo sabíamos. Al 19, sí. Dice 6 cosas
aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Pues ahí están algunas de las tantas cosas que Dios aborrece. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, pues necesito conocimiento, porque, por ejemplo, puede ser que yo no sabía que estas cosas, a lo mejor yo veía con desdén a alguien y eso no agrada a Dios, ¿sí? A lo mejor ando ahí difamando a alguien y eso no agrada a Dios. A lo mejor ando ahí de buscapleitos y eso no agrada a Dios, ¿sí? Entonces, necesitamos saber cuáles son las cosas que agrada a Dios, lo que Dios aborrece. Necesitamos saber quién es Jesucristo, lo que hizo por ti, ¿sí? ¿Queremos saber cómo es Cristo o quién es Cristo? Pues necesitamos adquirir el conocimiento que viene de la palabra de Dios. No vas a saber de Jesucristo ni en películas, ni en revistas, ni en libros seculares. Necesitas saber quién es Jesucristo de la misma Biblia, ¿sí? Necesitamos conocer cuáles son nuestros recursos espirituales. ¿Por qué es importante la oración que demuestra dependencia en Dios? ¿Sí? ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante testificar? Tantas cosas que necesitamos, pero bastante conocimiento de Dios. Entonces, repasando, ya tienes tu fe que te ha salvado. A tu fe le tienes que agregar el deseo genuino de agradar a Dios. Pero así como el deseo genuino es la evidencia de que tienes una fe verdadera, así la búsqueda del conocimiento demuestra que tienes el deseo genuino de adquirir conocimiento. Tú puedes decir, quiero aprender, pero no estás haciendo nada por aprender, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver la importancia del conocimiento. Ya que estamos ahí en Proverbios, pásense 2 capítulos antes, a Proverbios 3. Se los voy a leer yo. Proverbios 3, vamos a leer del 13 al 16. Aquí nos va a decir, porque es bien importante el conocimiento. Fíjense, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría, al conocimiento de Dios. Entonces, ¿ven por qué es bien importante el conocimiento? Entonces, a la fe agrégale la virtud, que es el deseo de agradar a Dios, deseo genuino. Y a tu deseo genuino no puede parar la cosa, le tienes que agregar conocimiento. Lo que estamos haciendo ahorita nosotros es agregarle conocimiento a nuestro deseo de conocer más de Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, aprender más de Dios. Pero luego, ¿qué creen mis hermanos? Con la mala, que el conocimiento tampoco es suficiente. Tampoco es suficiente el conocimiento. Ustedes han de recordar un caso en la Biblia de alguien que la Biblia nos dice que ha sido el hombre más sabio del mundo que ha existido. Salomón. Exactamente, Salomón, el hombre más sabio que ha existido, ¿sí? Y recuerdan ustedes en cuántas cosas no cayó Salomón. Bastante idolatría, mujeriego hasta decir basta. Nada más 1000 mujeres se le ocurrió tener al angelito, ¿no? Entonces, ¿de qué le servía tanto conocimiento si no lo ponía en práctica? Y así muchas veces nos damos cuenta de que pasa así con nosotros, tenemos el conocimiento pero sin ponerlo en práctica. Entonces, esto nos lleva al tercer peldaño, ¿sí? Ya tenemos el deseo genuino, ya tenemos conocimiento, y ahora, ¿qué tenemos que desarrollar ahora? El dominio propio. El dominio propio. ¿Y saben a lo que se refiere el dominio propio? Esa palabrita griega enkrateians significa tener las pasiones bajo control. No que las pasiones te controlen a ti, que tú controles tus pasiones. Eso es lo que significa la palabra enkrateia. Las pasiones bajo control. Esto quiere decir que el conocimiento sin la práctica de nada sirve. Ahora, ¿por qué tenemos que poner las pasiones bajo control? ¿Sabes por qué? Porque siempre que queremos agradar a Dios, nuestra carne se va a oponer. Siempre se va a oponer la carne, ¿sí? Podemos tener mucho conocimiento, ¿sí? Pero dice Pablo, el conocimiento nada más se envanece. La carne, dice Pablo mismo,
porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Siempre hay una lucha, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestra carne se va a oponer, ¿sí? Pero Santiago lo dice, la fe sin obras está muerta, ¿sí? Jesús dice que no es el que oye su palabra el que lo ama, sino el que la pone en práctica, ¿sí? Entonces aquí puede darse el caso de alguien que conoce mucho de la palabra de Dios, ¿sí? Y su vida está totalmente echada a perder. A pesar de conocer tanto de la Biblia, vidas echadas a perder. ¿Por qué? Porque el conocimiento por sí mismo no basta. Sí, hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Ahora, el dominio propio no es algo que salga de me voy a esforzar en tener dominio propio. No, eso es fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu viene de nuestra relación con Dios. Qué tan íntima sea tu relación con Dios. Eso es fruto del Espíritu. Entonces, no basta con saberlo, hay que llevarlo a cabo. Pero ahora, ¿qué creen, mis hermanos? Otra mala noticia. No basta tampoco con llevarlo a cabo. ¿Cómo dirás tú? Ya no estoy entendiendo. Acabas de decir que hay que llevarlo a cabo. Sí, pero ¿qué creen? Tampoco basta con llevarlo a cabo. Porque la verdadera prueba viene a continuación. Y aquí es donde muchos vamos a decir, caray, sí me ha pasado eso a mí, ¿sí? El dominio propio nos debe llevar a la perseverancia. Mire, en la Reina Valera dice a la paciencia, pero esta es una traducción, no es muy correcta de lo que realmente quiere decir la palabra hipomenan. Hay otras versiones que lo traducen más correctamente como perseverancia, ¿sí? O persistencia. La palabra hipomenen es resistir bajo presión adversa. Eso es lo que significa la palabra hipomenen. Resistir bajo presión adversa. O sea, aquí entonces nos preguntamos, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, ¿bajo qué condiciones la estamos poniendo en práctica? Cuando todo va bien en tu vida, no hay enfermos en casa, nadie te ha hecho enojar, olvídate, todo va viento en popa, como dicen. Pones en práctica la palabra de Dios. Pero ¿y cuando todo está en contra? Ahí es donde viene la prueba. Si estoy enojado, deprimido, frustrado, preocupado, enfermo, lo que tú quieras, no la pongo en práctica. Entonces no basta con ponerla en práctica cada vez que nos sintamos con ganas o de buen humor o bien espirituales. Hay que ponerla en práctica siempre, siempre, a pesar de las dificultades y obstáculos. Tienes que ponerla en práctica aun cuando el viento esté en contra de nosotros. ¿Cuántas veces no están las cosas en contra de nosotros? Todo está obrando en nuestra contra y aún así tenemos que hacer lo que Dios nos dice. ¿Por qué es importante esta característica de a pesar de las circunstancias? Porque el mismo Jesús nos lo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. La vida cristiana no es un lecho de rosas, no son enchiladas, no es enchílame en la otra, es algo difícil de llevar a cabo. Y va a haber momentos en que tú quieres tirar ya la toalla y aún así dice Dios, tienes que hacer lo correcto aunque te esté lloviendo en tu milpita, ¿sí? Hay muchos problemas en la vida, hay cosas que nos desaniman, ¿sí? ¿Cuántas veces? Miren, a veces tenemos que hacer algo para Dios y algo pasó, ¿sí? Recibes un ataque del enemigo, un espadazo por la espalda, algo que te desanima y dices, ya no quiero hacerlo, no lo voy a hacer ya, ¿sí? Y aún así tienes que hacerlo porque tienes que enfocarte en lo que Dios te pide. O sea, si alguien te hizo enojar o algo y dices, vamos a suponer que ahorita te peleaste con tu esposo o tu esposa, y dices, ya no me voy a conectar porque estoy bien enojado. Entonces, estás aplicando la palabra de Dios nada más cuando andas de buenas, pero cuando estás de malas o te hicieron enojar, lo mismo, tienes que cumplir con lo que Dios te dice, ¿sí? Entonces, esa es la perseverancia, eso es hacer las cosas aun cuando todo está en tu contra. Resistir hasta lo último. Miren, dicen que el papalote se eleva más, entre más fuerte esté el viento en su contra, más se eleva el papalote. Y así es la vida cristiana, ¿sí? Cuando más te llueve en tu milpita y tú estás aún así contra viento y marea haciendo la voluntad de Dios, más crecemos espiritualmente. Pero para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar la siguiente característica, que es, ¿cuál es? A ver, díganme ahí, ¿lo están viendo? ¿Cómo se llama? Piedad. La piedad.
¿Y saben que la palabra piedad en griego se dice Eusebia? ¿Han conocido a una mujer que se llama Eusebia? ¿O a un hombre que se llama Eusebio? Es un nombre personal, o sea, de personas. O sea, yo sí he conocido a Eusebios. Eusebio no he conocido a ninguna, pero es tanto un nombre de mujer como de nombre de hombre. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué paquetote les dejaron al ponerle ese nombre? Imagínate que tú te llamaras Eusebia o Eusebio. Y la palabra Eusebia significa piedad, que es una persona que refleja a Dios en su vida, que su enfoque está en Dios. Entonces imagínate que te llamaras Eusebia y qué paquetote, o sea, estás diciendo con tu puro nombre que tu vida refleja a Dios, ¿no? Entonces eso, la única manera de ir pudiendo desarrollar estas características, por ejemplo, resistir aun cuando todo está en tu contra, es ser piadoso, tener piedad, tener Eusebia en tu vida, o sea, tener tu vista puesta en Dios. Eso es lo que nos lleva y por eso es necesario la palabra Eusebia, que es venerar a Dios o una vida que refleja a Dios, ¿sí? Es una persona piadosa, es una persona que toma en cuenta a Dios en todos sus caminos, ¿sí? Es lo contrario, una persona pía es una persona sinónimo de piadosa. Una persona impía, como a veces menciona la Biblia, es una persona que no toma a Dios en cuenta, pero para nada. Ese es un impío. Ahora, las siguientes dos, esas primeras cinco escalones o 5 peldaños hablan de nuestra relación con Dios y se va a venir a manifestar en tu relación con los demás, ¿sí? Si estamos desarrollando esas 5 características, la siguiente característica que se va a ver en tu vida, una persona que refleja a Dios, es el amor fraternal. Y el amor fraternal, que en griego es Filadelfia, ¿sí? De ahí viene la palabra filantropía, filantropos, ¿sí? Se deriva de esa palabra Filadelfia, que es otra de las clases de amor que aparecen en la Biblia. Es el amor fraternal. ¿Cuál es ese amor fraternal? Es el amor que se muestra por tus hermanos, tus hermanas, tus amigos, a la gente que te trata bien, a la gente que tú quieres. Ese es el amor Filadelfia, ¿sí? Que, bueno, muchos ni eso tienen, ¿no? Pero ese es un amor todavía humano, ¿sí? Amas a tus hermanos, hermanas, a quien te trata bien lo tratas bien y lo quieres. Quien te quiere, lo quieres. Pero no termina ahí la cosa, dice Pedro, finalmente esto debe de aterrizarse en el amor. Y la palabra amor es ágape. Y ustedes saben que la palabra ágape significa amor incondicional, ¿sí? Ese es el amor incondicional. Ese es el amor que no se nos da por naturaleza. Dios nos tiene que ayudar a desarrollar esta clase de amor incondicional. El amor que busca el bien del objeto amado, sin esperar nada a cambio. Entonces, ya vimos entonces que Dios hace su parte. Tenemos su divino poder y sus preciosas y grandísimas promesas que nos dicen que siempre va a estar con nosotros para ayudarnos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y a veces nada más nos hemos quedado con poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y no avanzamos. Y no avanzamos. Aquí hay de dos: o porque no nació de nuevo, o porque no ha crecido, porque se ha mantenido en una etapa de infancia espiritual, ¿sí? Y no ha venido desarrollando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la vida cristiana es fácil, y no. Por eso Pablo dice, poniendo toda diligencia. Ya desde ahí te está diciendo, es una carrera de esfuerzo. No es una carrera de 100 metros que es rápido, no. Es un maratón que dura toda la vida. Y toda la vida tenemos que estarnos esforzando. Y va a haber obstáculos en la vida, ¿sí? Pero tenemos que ir agregando a nuestra fe. Ya vimos la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, amor fraternal y ágape. Ahora, si nosotros vamos a desarrollando estas cosas, esto nos va a llevar a un resultado, ¿sí? Y ese resultado va a ser, vamos a ver, ay, espérenme, ya no sé qué hice aquí. Ahí está. ¿Sí la están viendo? Sí. Ok, a ver si. No, quiero cambiarle, pero ahora no quiere cambiar esto.
No sé por qué me hace esto. Bueno, vamos a leer el versículo mientras regresa a esta cosa. Esto nos va, si nosotros vamos desarrollando estos peldaños, nos va a llevar a una tercera razón por la que debemos crecer. Vamos a leer versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de mencionar ahorita. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros cumplimos con estas cosas que Dios demanda de nosotros, nunca vamos a estar de ociosos ni de improductivos, ¿sí? ¿Qué es una persona ociosa, sí, o improductiva? Es una persona inútil para la sociedad. Alguien improductivo no sirve para nadie, ni para nada sirve, ¿sí? Ahora, aquí es donde vimos, ¿se acuerdan la lección esa que vimos de Jesús es el Señor de todo? O sea, aquí estamos viendo también que no basta con tener a Jesús como tu Salvador, sino debemos tenerlo como nuestro Señor, sometiéndonos a su voluntad en obediencia. Ahora, si nosotros hacemos esto, ¿sí?, se va a manifestar en nuestra vida. No vamos a estar de ociosos, ni vamos a estar sin fruto, vamos a ser personas productivas. Pero ¿qué pasa si no lo cumplimos? Pues va a ser ahora exactamente lo contrario. Vamos a leer el versículo 9, ¿sí?, que dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿sí?, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense aquí el contraste. De hecho, la palabra que marca el contraste es pero. O sea, primero nos dice, si desarrollamos esto, serás productivo, pero, ahí viene el contraste. Si no tienes estas cosas, dice, tu vista es muy corta, es ciego. Esta palabra ciego en griego es miopasón, que significa corto de vista, ¿sí? Entonces, la idea es de alguien que es tan ciego como el que cierra los ojos deliberadamente. Entonces, nos está diciendo que es una persona incapaz de ver las cosas espirituales, ¿sí? Todo su enfoque está en lo material. Juan dice, por ejemplo, que el que dice estar en luz y odia a su propio hermano, dice, está en tinieblas. O sea, no te engañes. Dice, si tú dices que estás en luz, pero odias a tu hermano, dice, estás en tinieblas, ¿sí? Ahora, nos dice que aquí que habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, el ser una persona olvidadiza, espiritualmente hablando, es nocivo para la salud, ¿sí? Muy nocivo para la salud, porque pareciera que hemos olvidado todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sí? Si no desarrollamos estas cosas, ¿sí?, no solamente vamos a tener la visión bien corta en cuanto a lo espiritual y todo enfocado en lo material, sino que vamos a ir olvidando poco a poco todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es algo totalmente nocivo para la salud, ¿sí? Ahora, aquí debemos recordar que todo aquel que mira a Jesucristo con gratitud por esa salvación continua, no solamente de la condenación del pecado, sino aún del poder del pecado que día con día nos va salvando, vamos desarrollando una relación más estrecha con Él, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos reconocer que cuando un cristiano no crece? ¿Sí? De acuerdo a esto, es una persona ociosa, ¿sí? No hace nada para la causa de Cristo. Miren, vamos a ver Filipenses 2:21. Chequen qué dice Filipenses 2:21. A ver si hemos conocido a alguien así, o quizá a veces nosotros hemos estado así, también puede ser, ¿por qué no? Filipenses 2:21. Vamos a ver que aquí nos está hablando Pablo acerca de su discípulo Timoteo. Filipenses 2:21. Y aquí nos da la característica de un cristiano ocioso, improductivo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Un cristiano ocioso te puede hablar de 1000 cosas, pero nunca lo escuches que hable de Cristo, ¿sí? Te puede dominar 1000 temas, pero nunca escuches que domine algún tema en la Biblia. Le preguntas de doctrina, no sabe nada, ¿sí? Pueden estar en una reunión y le entran a cualquier plática, ¿sí? Le entran al albur, al doble sentido, a todo le entran, pero nunca los escuchas hablando de Cristo. Ese es un cristiano que no ha desarrollado estas virtudes. Bueno, quizás hasta ni nació,
Pero si es asumiendo que haya nacido, no ha desarrollado estas virtudes que requieren esfuerzo, ¿sí? Queremos el atajo fácil y en la vida cristiana no hay atajos fáciles. Entonces, una persona que no trabaja para Cristo siempre será una persona sin fruto, con tan escaso conocimiento de Cristo, y por eso no da fruto en su vida. Sin visión, tiene una miopía espiritual, todo su enfoque es lo material. Y olvidadizo, dice aquí también, somos olvidadizos. Y miren, vean qué peligroso es el olvidadizo. Vamos rápidamente a Deuteronomio 8:11 y vamos a ver por qué Dios advierte a su pueblo Israel del peligro de ser olvidadizos. 8:11, y vamos a ver cómo a veces también a nosotros nos pasa eso. Deuteronomio 8:11. ¿Sí lo tienen ya listo, Deuteronomio 8:11? Sí. Ok, pero vamos a leer, fíjate, lo voy leyendo yo, nada más síganme en sus Biblias, por favor, porque esto es bien importante. Aquí es un consejo para no olvidar a Dios. Dice, Dios le está diciendo a su pueblo Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte un bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Wow, esto es tremendo lo que estamos leyendo, el peligro de olvidarse de Dios. Miren, ya regresó esto, ya vimos, si uno cumple nuestra parte y la parte de Dios que siempre está ahí firme, somos personas productivas. Y si faltan estas cosas, lo acabamos de decir, nos volvemos ciegos, improductivos, ociosos y olvidadizos. Entonces aquí el secreto entonces es diligencia más fe. Entonces, estamos viendo del peligro de olvidarnos de Dios. Ahora, ¿será que entonces un cristiano puede perder su salvación? No, ni Pedro ni Pablo están diciendo eso. Jamás están amenazando a nadie con perder su salvación, ¿sí? Lo que está diciendo es que si somos hijos de Dios, ¿sí?, demostremos que somos hijos de Dios. Y la única manera de demostrar que somos hijos de Dios es esforzándonos en agradar a Dios. Pero ya vimos que no basta el puro buen deseo, hay que echarle ganas. Y yo sé que todos ahorita los viernes estamos ya cansados, ya quisiéramos estar en camita, y estamos echándole ganas al estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos aprender de Dios, queremos conocer su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente somos hijos de Dios? Bueno, se requiere que estemos analizando nuestras vidas, ¿sí? Sí, porque la certeza de nuestra salvación no nos viene de sueños. Es que soñé que yo era salvo, o yo siento que soy salvo, o alguien me dijo que yo era... No necesitamos ni emociones ni nada de eso. Lo que necesitamos es doctrina, ¿sí? Y lo que necesitamos es ver que la certeza de nuestra salvación no viene ni de emociones ni de sueños, viene de la palabra de Dios, porque Dios nos lo está diciendo, ¿sí? ¿Sí? Y vemos cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. O sea, vamos cambiando nuestra vida. O sea, que nos falta mucho, claro que nos falta mucho, es más lo que nos falta que lo que hemos avanzado, pero ahí vamos, pianito, ahí vamos avanzando.
vamos avanzando, estamos haciendo nuestro esfuerzo, estamos añadiendo a nuestro deseo el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia. O sea, ¿cuántas veces no caemos porque, híjole, tienes el conocimiento y no lo supiste aplicar, o lo aplicamos nada más cuando estamos de buenas, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno que analicemos nuestras vidas, ¿sí? Y si realmente nos estamos apoyando en Dios en cada cuestión de la vida, ¿sí? Si realmente deseamos obedecer a Cristo, si realmente estamos aprendiendo cada día más de la Biblia. Si llevo 20 años en el Evangelio y no sé nada de la Biblia, pues entonces algo está pasando, ¿sí? Si estamos dispuestos a luchar contra la carne, contra el mundo, a resistir a Satanás. O sea, obviamente que Dios no quiere hijos derrotados, Dios quiere hijos vencedores, ¿sí? Y cuando sufrimos derrotas, no es porque Dios haya fallado. El ala está bien puesta en el avión. Es el otra ala la que nosotros es donde estamos fallando, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice en el que les puse, diligencia más fe es igual a crecimiento. Entonces, tú tienes que tener tu fe en Dios, en que Dios te va a ayudar en todo, pero tienes que actuar diligentemente haciendo tú tu parte. Mira, si tú quieres sembrar elotes, creo que este ejemplo ya se los he puesto. Tú quieres cosechar elotes, déjame verlo ahora. Tú quieres cosechar elotes, ok. ¿Qué se necesita para que coseches elotes? A ver, Armandito, ¿qué necesitarías para cosechar elotes tú? Sembrar la semilla. Primero sembrar la semilla, ok, pero ¿en dónde la vas a sembrar? En la tierra, pues desde luego. Hay que arar la tierra, hay que barbechar, arar y sembrar. Ok. Y regar. Hay que sembrar la semilla. Fíjate, ya tocaste los dos puntos. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues primero tener el terreno donde vas a sembrar la semilla. Preparar el terreno, aflojar la tierra, meterle fertilizante, etcétera, todo lo que... Dios no lo va a hacer eso por ti, eso lo tienes que hacer tú. Pero tú vas a hacer que llueva, tú vas a controlar el sol, vas a controlar la humedad, el clima, eso ya no lo puedes controlar tú. Eso ya no está bajo tu responsabilidad, eso es la parte de Dios. Entonces tú tienes que confiar en que Dios va a hacer eso y tú vas a hacer la parte que te corresponde a ti. En la vida cristiana es exactamente igual. Confiamos en que Dios nos va a ayudar en todo lo que necesitamos hacer, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte, ¿sí? Entonces, así es como se va desarrollando el conocimiento, mis hermanos. Entonces, vamos ahora sí rápidamente a nuestro estudio porque ya me la aventé larga, no esperaba echarme tanto tiempo, pero miren, para irnos rápido y nos quede tiempo para comentar, dice ahí, ¿por qué debo seguir creciendo? Nos pone que vayamos a Efesios 4:12, y ¿cuál es nuestra meta como cristianos? Pues de acuerdo a lo que dice el versículo es madurar, ¿verdad? Crecer, ¿sí? Llegar a la madurez es llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces, cada vez que te parezcas más a Cristo, estás madurando cada día más. Efesios 4:14 nos dice que hay dos cosas que influyen, que llevan al cristiano inmaduro. ¿Cuáles son? Bueno, miren, ese versículo sí necesitamos leerlo, porque sí es importante. ¿Cuáles son los riesgos de no ir creciendo? Vamos a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Mire, vamos a leer desde el 11, voy a ir leyendo, mis hermanos, ¿sí? Desde el 11. Y él mismo, o sea, ¿quién el mismo? Cristo, dice. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, eso está diciendo que Dios los levanta, Cristo los levantó, no fueron autoproclamados, ¿no? Ni por votación ni por democracia, Dios los constituyó. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya dijimos, perfeccionar significa no que vamos a ser perfectos, que ya no vamos a pecar, es madurar, ¿sí? A los santos, a cada creyente, aquí la Biblia se refiere a cada cristiano como un santo, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya sabemos que es la iglesia. Entonces Dios ha levantado gentes, ¿con qué propósito? Para que edificar su iglesia. ¿Con qué propósito? 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese es el propósito por el cual Dios levanta gentes en las iglesias, para que todos sí
lleguemos a ser perfectos, pero la palabra perfecto en griego es telión, y telión no significa alguien que no peca, significa alguien maduro, alguien que ha crecido. Es el propósito de todo esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Nos lo dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, ¿cuál es el peligro de no crecer? Que nos volvemos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Te dice una cosa ahorita, a los 5 minutos te dice otra cosa. ¿Cómo es un cristiano fluctuante? Ahorita piensa una cosa, mañana piensa otra cosa, ahorita cree una cosa, ya le lavaron el cerebro, ahora cree otra cosa y mañana platica con otro secta y ya crea otra cosa. Ese es un niño fluctuante, ¿sí? Que va de error en error, ¿sí? Entonces, para evitar esto, dice en el 15, sino que siguiendo la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, ¿sí? Que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es aquel que es la cabeza? Ahí mismo nos lo dice. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos, cada uno de nosotros somos una coyuntura en el cuerpo de Cristo y nos ayudamos mutuamente. Si a alguien le duele algo, nos duele a todos. Y si alguien necesita algo, todos le entramos, ¿sí? En la medida de nuestras posibilidades, entramos todos a ayudarnos. Para eso es el cuerpo. Para eso Dios da dones, para servir a otros, ¿sí? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esa es la importancia de ir creciendo. Si no crecemos, créeme, a cualquier taco le vas a llamar cena. Viene un mormón, te echa su te echa su rollo y ya te lavó el cerebro. Al otro día platicas con un testigo de Jehová, ya te lavó el cerebro, ahora piensas otra cosa. Platicas con un católico, como no tienes conocimiento de la Biblia, ya crees ahora otra cosa. Y así vas a andar de un lugar para otro. Platicas con un adventista, con un judío, etcétera, ¿sí? Tienes que seguir la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Punto 2, debo seguir creciendo para edificar y ayudar a otros en la iglesia. Ya lo acabamos de leer. ¿Quiénes son los que deben participar en la obra del Señor? Todos, dice ahí, todos. ¿Cómo se le llama a la obra que todos los santos debemos hacer? La obra del ministerio, ¿sí? Me estoy yendo rapidito porque prácticamente si no sería estar repitiendo lo mismo y ya me eché un rollote ahí con lo de Pedro. 3, debo seguir creciendo para cumplir mi responsabilidad de testificar al mundo. Mateo 28, 19, 20 dice, ¿cuáles son las enseñanzas que deben recibir los nuevos creyentes en Cristo? ¿Cuáles son esas enseñanzas que deben recibir los nuevos creyentes en Cristo? ¿Qué es lo que deben de...? Discípulos en todo el mundo. Sí, pero, o sea, deben de recibir todas las cosas que Cristo enseñó. O sea, obviamente que un bebé en Cristo, pues hoy me comentaba Leti, ya ven que luego les digo que quiero enseñar Apocalipsis, me dice, ¿quieres enseñarle Apocalipsis a un bebé? Es como si le quieres decir a un bebé, cómete un guarache. A ver, como si ahorita le dijéramos al niño de Marce, cómete un guarachito que trajimos del Carmen. Imposible para él, ¿no? Él es para papillita. Bueno, a veces en la vida espiritual es lo mismo, ¿sí? No podemos a veces digerir tanta comida, tenemos que ir empezando por las doctrinas básicas. Y las doctrinas básicas comienzan entendiendo perfectamente el Evangelio, la salvación. Ahora, con la presencia de quien en nuestra vida contamos para realizar esta comisión. Empieza con Espíritu y termina con Santo. ¿Cuál es? Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿ya ves cómo así sabes, Armandito? Ahora, el pecado no confesado, vamos a ver problemas que obstaculizan el crecimiento. El pecado no confesado obstaculiza el crecimiento. Y ahí en Efesios 4, 25, 32, que supongo que ya lo contestaron, nos muestra que algunos pecados específicos, por ejemplo, la mentira, la ira, el dar lugar al diablo, en el 28, hurtar, 29, palabras corrompidas. ¿Qué es una palabra corrompida? A ver. Palabras. Una grosería, por ejemplo, una palabra altisonante, no necesariamente es eso nada más. Una palabra corrompida significa, en el griego significa una palabra podrida. Una palabra podrida, tú pones una manzana podrida, pudre las demás. Entonces, es una palabra, tú puedes dañar a alguien aún con lenguaje muy rimbombante. Puedes utilizar lo mejor de tu léxico, ¿sí? Y la estás hiriendo a la persona. No necesitas decirle a fuerza una mala palabra, aún con palabras muy elegantes, puedes lastimar a una persona, ¿no?
Entonces, esas son palabras corrompidas. O sea, el término es más amplio que simplemente decirle a alguien una grosería ya. Es más, el 31, ahí nos menciona varios, por ejemplo, amargura, enojo, maledicencia. Incluye aún la amargura. ¿Por qué la amargura? Una persona, como nos dice en Hebreos, una persona con amargura, ¿sí?, nunca va a estar contenta con nada, ¿sí? Está en contra de todo, nada le parece, ¿sí? Todo lo que se le pone enfrente no lo quiere, lo cambia. Y el problema, como dice en Hebreos, es que contaminamos a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Dice, por eso dice Hebreos, tengan cuidado que no brote ninguna raíz de amargura en su corazón, porque van a contaminar a todos. Y al ratito ya todos estamos amargados, ¿me entienden? Entonces, y esas son cosas que obstaculizan el crecimiento. Dice, en vez de practicar los pecados mencionados, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros según Efesios 4, 22 y 25? Hasta lo han cantado Patti y Leti. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, está viciado conforme a los deseos de la carne, ¿sí? Dice, a los deseos. Ok, les conté que una mujer que quería hacer la voluntad de Dios, dijo, voy a abrir la Biblia y donde ponga el dedo, eso es lo que Dios quiere. Y abre la Biblia y la pone en Efesios 4, 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ah, caray, ella pensaba que tenía que mandar al marido a volar. Dice, tengo que despojarme del viejo hombre, que está viciado, ¿sí? Ok, no, hay que entender todo bien en su contexto, porque a veces queremos entender la Biblia a como nos conviene. No dice eso. Entonces dice, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Fíjense que mañana que vamos a ver en en Levítico, cómo los leprosos tenían que lavar su ropa y se volvían a vestir, luego la tenían que volver a lavar. Todo eso tiene un simbolismo, ¿sí? De cómo nosotros también necesitamos desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que está creado en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, esa es la parte que cada día debemos ir vistiéndonos cada día más como Cristo. Luego dice el punto 2, el descuido obstaculiza el crecimiento espiritual, ¿sí? Un enemigo fuerte contra el crecimiento espiritual es la negligencia, que nos estanca espiritualmente y nos deja como niños llevados por cualquier doctrina. Luego aquí viene una pregunta de tipo personal que no necesitan contestármela a mí, pero ustedes tienen que contestarla delante de Dios. ¿Con qué regularidad lees la Biblia? ¿Oras o asistes a reuniones de la iglesia? No me tienen que contestar. A Dios lo sabe. ¿Con qué regularidad la leemos? A veces, ahorita ya no hay reuniones dominicales, pero bueno, normalmente a veces, ¿dónde está la Biblia? Andamos el domingo. ¿Dónde quedó mi Biblia? ¿Quién ha visto mi Biblia? En toda la semana no leíste la Biblia. ¿Cómo hiciste para sobrevivir sin estar una semana sin leer siquiera unos 3, 4 pasajes? En fin, pero así nos leímos todas las noticias, pero bueno. El poder para continuar creciendo. Es imposible vivir y crecer espiritualmente por nuestro propio esfuerzo. Para ello necesitamos el poder de Dios. Es lo que les decía, las dos alas se requieren. En realidad la Biblia habla tanto del señorío de Cristo como del control del Espíritu Santo. Con ello Dios hace la obra en nuestras vidas. O sea, si tú pones tu ala, ten la seguridad que Dios va a hacer su parte. Si tú estás poniendo lo que a ti te corresponde, ¿sí? Luego aquí el señorío de Cristo pues nos dice que Él es la cabeza y por eso tiene el derecho y poder de controlarnos y guiarnos como parte del cuerpo de Cristo. Luego tenemos el poder del Espíritu Santo, dice según Efesios 5:18, debemos permitir al Espíritu Santo controlar nuestra vida en vez de que cualquier otra cosa la controle. Entonces, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Habíamos hablado en una de las clases anteriores, vimos que una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. La Biblia no nos manda que nos bauticemos en el Espíritu, porque eso lo hace Dios desde el momento en que creemos, pero sí nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo quiere decir andar en obediencia a la palabra de Dios. Pero ya vimos que para andar en obediencia se requiere mucho esfuerzo, ¿verdad que no es nada fácil? Nada fácil es andar en obediencia, para nada. Se requiere mucho esfuerzo. Si no, no vamos a crecer espiritualmente. O sea, si alguien te dijo que la vida cristiana es enchiladas, te mintió. Si te dijo que te haces cristiano y se te acabaron los problemas, te mintió. Te dijo que ya te vas a sacar un Rolls Royce en una rifa, te mintió, ¿sí? La vida cristiana está llena de aflicciones, ¿sí? Y hay muchos obstáculos.
Ahora nos dice los hábitos de nuestra relación con Dios en el proceso del crecimiento continuo. Dice, para continuar creciendo debo de leer la Biblia, eso es obvio. Primera de Pedro 2:2 menciona una necesidad importante para el crecimiento espiritual. ¿Cuál es esa necesidad espiritual? A ver. Desead, a ver, ¿cómo? Desead. Pero, ¿como quién? Como el recién nacido. La leche espiritual. O sea, así como un niño desea su leche espiritual, así el cristiano debe de desear. O sea, un bebé, un recién nacido desea la leche materna. Bueno, Pedro está haciendo la analogía. Con esas ganas debemos desear nosotros la palabra de Dios. Luego, dice que Primera de Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a ¿qué? A orar sin cesar. Orar sin cesar. Dando gracias por todo. Dando gracias por todo, ¿verdad? Y a veces no estamos orando lo suficiente o no estamos agradeciendo a Dios lo suficiente. Para continuar creciendo debo cuidar mi comunión con Dios. Según Primera de Juan 1:3, ¿cuál es nuestro privilegio como creyentes? ¿Hay algún privilegio en ser creyentes? Uy, muchos. ¿Cuál es el que nos menciona Primera de Juan 1:3? La comunión con Dios. Exactamente. Ajá. Y si hay comunión con el Padre y con el Hijo, podemos tener comunión entre nosotros. Miren, siempre todos nuestros problemas son horizontales. Si tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, o sea, en todas nuestras relaciones tenemos problemas, es por una razón, porque nuestra relación primordial con Dios está mal. Si la relación con Dios está caída, están caídas las demás relaciones. No sé si yo recuerden una vez que les dije, una vez vi un video donde se pusieron a armar un montón de fichas de dominó, miles de fichas de dominó. Y nada más tiraron la primera, quién sabe cuánto tiempo les tomó armarlo, pero al tirar la primera ficha, se empiezan a caer todas, se empiezan a formar figuras, pero se caen todas. Bueno, de alguna manera hagan de cuenta que la primera ficha es nuestra relación con Dios. Si estamos mal con Dios, vamos a estar mal con medio mundo, ¿sí? Si estamos bien con Dios, Dios nos da la capacidad para podernos llevar bien con los demás. Entonces, ese es un gran privilegio. Y si no utilizamos ese recurso que tenemos de parte de Dios, ¿sí?, que tenemos comunión con Él para llevar la fiesta en paz con todo el mundo, entonces estamos desperdiciando un gran recurso. Es como si Dios te regala un Ferrari y le dice, Señor, pero no jala, y Dios te dice, pues es que no le has puesto gasolina, ponle gasolina y vas a ver qué tal jala. Pues así en cierta manera así es la vida cristiana también. Dios ha puesto todo y nosotros debemos poner lo demás para crecer espiritualmente. Luego dice los hábitos de nuestro testimonio. ¿Cuál es tu papel específico en tu familia? Bueno, aquí todos jugamos un papel en la familia. O eres padre, o eres madre, o eres esposo, o esposa, o eres hijo, o hija, hermano. Todos jugamos un papel. Bueno, tenemos que, ¿cómo estamos llevando a cabo nuestro papel en nuestro hogar? Como padre, en mi caso, o como esposo. Nuestro testimonio a otros hermanos, dice Hebreos 10, 24, 25, indica la importancia de la iglesia y la comunión verdadera entre los hermanos. Miren, esto de congregarse es de la cosa más fascinante a mí. En un principio, recién convertido, yo le dije a Leti, mira, está bien estudiar la Biblia y todo, pero es nada de que congregarse ni nada, no. Si media hora no la resisto, que fuera 2 horas. No, es otra cosa congregarse. Extraño nuestras reuniones presenciales. Ya, ojalá pronto ya podamos reunirnos. ¿Sí? Entonces, 10, 24, 25 habla de la importancia de congregarse, ¿sí? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más, dice, y más cuando veis que aquel día se acerca. Luego nuestro testimonio ante inconversos. ¿Estás buscando nuevas oportunidades de testificar a inconversos? Pues ahí también hay otra cosa que tenemos que aprovechar. Miren, a veces yo creo que Dios nos pone demasiadas oportunidades y se nos van, ¿sí? A veces, bueno, miren, a veces parecerá excusa, pero luego yo en mi negocio, Dios me pone ocasiones de testificar, pero tengo que estar despachando al que sigue, ¿no? O sea, y Dios lo sabe. Pero miren, por ejemplo, Marce, creo que tú tienes un salón de belleza, ¿no? Las mujeres se van al salón de belleza y les encanta platicar mientras les cortan el pelo, 2 horas cortándole el pelo, embelleciéndoles el pedicure, y les encanta platicar. Ay, Dios te va a poner muchas oportunidades para testificar, vas a ver, porque la gente va a eso también, aparte de que las embellezcan,
les quieren platicar, ¿sí? Y va a haber muchas oportunidades. Pero a veces en mi trabajo, pues, imagínate, si tengo al cliente que, oiga, ¿a qué hora me va a despachar? Yo lo entiendo, pero a veces sí he tenido la oportunidad de testificar y bueno, trato de que no se me vayan las oportunidades. Bueno, y dice por último el versículo para memorizar, Filipenses 13:14. Fíjense, este versículo me gusta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. El campeón de la espiritualidad lo está escribiendo esto y él mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense, si a Pablo no lo alcanzó, ¿cómo iremos nosotros en la carrera? Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, en la vida cristiana, mira, dice, no he llegado a la meta, pero hago dos cosas. Una, me olvido de lo que queda allá atrás. ¿Por qué? Porque si volteas para atrás, hay dos cosas que vas a ver. Vas a ver derrotas en tu pasado, cosas tristes en tu pasado que te van a desanimar, o puedes ver grandes logros, grandes victorias, ¿sí?, que te puedan enorgullecer, ¿sí? Entonces, dice Pablo, olvido lo que quedó atrás, ya como dijera el salmista, ya lo pasado, no me interesa, diría el salmista. Entonces, en lugar de hacer eso, ¿qué hago? Me extiendo hacia adelante, hacia la meta, o sea, ya lo que pasó, bueno, malo, ya quedó atrás. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, a la meta que es Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, ya hablé demasiado, ya tengo sed. Ahora sí, abran sus micrófonos y compártanme sus observaciones, si algo faltó de añadirse, de agregarse, algo dije mal, algo no les pareció, bueno, porque, digo, a veces en estas lecciones todos salimos apedreados como, ya no está Armandito, ¿verdad? ¡Qué manera de correr de Armandito! Bueno, abran sus micrófonos y compartan. Yo creo que le bajó la batería del celular. Algo ha de haber pasado, sí. O ya de una pedrada quedó inconsciente ya. Adelante, a ver, Uriel, empiezo contigo. ¿Qué piensas, Ipati? Pues algo que me llamó a mí mucho la atención es la cita de Deuteronomio que estabas leyendo. Muy fuerte. O sea, obviamente en los momentos difíciles una exhortación a que en momentos de prosperidad, en momentos de ¿cómo podría decirlo?, de estabilidad, hay que darle honra y gloria a Dios. Conozcas que todo lo que viene de Dios, o sea, que más bien que todo lo que tú recibes de Dios, o sea, que no nos vanagloriemos en lo que recibimos. Y por otra parte, pues todas las características, ¿no?, de la vida cristiana, de que hay momentos de sufrimiento, pero pues que en el Señor tenemos la fortaleza. Y, por ejemplo, los diferentes tipos de amor, lo que nos estabas compartiendo, como si en algo estamos mal con Dios, se va a reflejar en toda nuestra vida, ¿no? Igual con la inestabilidad que puede tener al pegar, al iniciar el vuelo, si no tenemos las bases firmes, si no tenemos forma de poder controlar eso, pues, ¿qué es la Biblia? No vamos a sostenernos en vuelo, ¿no? Por el contrario, podemos tener hasta actos, ¿no?, peligrosos, sí, letales, por no depender, ¿no?, de la seguridad que tenemos en el Señor. Es correcto. Caídas sin paracaídas. Leti, ¿puedes compartir? Uriel, ¿no va a compartir? Uriel, perdón. Y luego Leti y luego Brenda. Adelante. Sí, bueno, pues todo esto nos lleva a que debemos de estar fielmente estudiando, preparándonos y estar firmes en el Señor para que no podamos descender, sino al contrario, que podamos crecer espiritualmente, obviamente, para que podamos hacer las cosas como Él dice, ¿verdad? Y bueno, de todos modos no quiere decir que no vamos a tener problemas, dificultades, pero bueno, Él nos levanta, ¿no? Él está ahí con nosotros, pero nosotros debemos hacer nuestra parte también para poder salir adelante, poder
tener paz, tener tranquilidad y poner nuestra fe. Más que nada es eso. Gracias, Uriel, gracias. Betty, y luego Brendis. Bueno, yo ahorita con todo lo que acabas de decir, vemos que la madurez realmente es un proceso de toda la vida, ¿no? Correcto. No es una carrera de velocidades donde ya llegaste, sino es un maratón de toda la vida. Es hasta que Cristo venga. Una vez que nos convertimos, que nacemos de nuevo, entonces viene el desarrollo, viene la madurez, pedirle a Dios que ponga hambre y sed en nosotros, porque muchas veces sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no tenemos ganas. Entonces debemos orar a Dios y pedirle: Señor, dame hambre, dame sed de ti, ¿verdad? Entonces, al pedirle al Señor eso, ¿qué tenemos que hacer? Leerla, y mientras más la leemos, ¿sí?, más conocemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Normalmente nosotros en la vida, ¿sí?, cuando admiramos a alguien, ¿sí?, nos convertimos en eso que admiramos. ¿Realmente estamos admirando a Cristo? ¿Nos estamos convirtiendo en Él? ¿Queremos parecernos a Él? ¿Verdad? Entonces, pedirle al Señor: Señor, dame hambre y sed de ti todos los días que yo tenga esa relación personal contigo, porque si no somos bebecitos, empezamos como bebés, y si no leemos nuestra Biblia, que es la que nos va a dar ese alimento espiritual, entonces vamos a estar raquíticos todo el tiempo. Van a venir las pruebas y ¿qué va a pasar? Vamos a fracasar, vamos a caer, ¿no? Entonces siempre pedirle al Señor, y vuelvo a compartirles el Salmo 119:18, donde dice: abre mis ojos y veré la delicia de tu ley, veré las maravillas de tu ley, ¿no? Entonces no podemos crecer si no estamos teniendo tiempo con Dios. Pero recordando que ese es simplemente uno de los primeros pasos, ¿sí? Brendis. Este ejemplo que diste del avión me resultó muy claro. Siempre los ejemplos que nos das pues, me resultan muy, muy claros para aplicarlos a mi vida. Yo quiero entender que, como dices, ¿no?, hacer las diligencias lo mejor que podamos. Y una ala es Dios, ¿no? Y la otra ala somos nosotros, que debemos esforzarnos. Y el centro es Cristo, porque la Biblia se centra en Cristo. Entonces, todos nos debemos enfocar siempre a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto del ejemplo que nos diste me resultó muy, muy claro y muy grato, y espero, pues, llevar a cabo todos estos puntos, que no es fácil, que como dices, estamos, apenas creciendo, estamos apenas, a pesar de que yo ya tengo tantos años de ser cristiana, apenas me estoy alimentando de la palabra. Entonces, yo sé que no es fácil, pero bueno, tenemos a Dios y a Cristo como centro de nuestra vida para que podamos salir adelante y poder cumplir todos estos puntos. Gracias. Gracias a ti, Brendis. Pues sí, nunca es tarde para retomar, ¿verdad? Lo bueno que admites que tienes muchos años y apenas, bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y qué bueno, algo que mencionas, que no es fácil. El ala que nos corresponde a nosotros no es fácil, pero qué bueno que la Biblia te lo dice con anticipación. Se requiere mucho esfuerzo, mucha diligencia. Qué bueno que de entrada te diga: no va a ser fácil, tienes que esforzarte para que no te desanimes. Es como cuando en el matrimonio te dicen: va a haber problemas en el matrimonio. No te dicen: a lo mejor llegas a tener. No, va a haber problemas en el matrimonio. Bueno, el hecho de saber que va a haber problemas en el matrimonio ya es ganancia, ¿sí? Saber que va a haber problemas y que te preparas para ver cómo los vas a resolver. Marce, y si Rubén, no sé si nos escuchó, estuvo escuchando o va llegando, les escuchamos, luego Pablo y Rosy, ¿sale? Él va llegando, él no, ahora no escuchó. Se salvó de las pedradas. Bueno, tú, Marce. Y como dicen, sí es complicado. A veces, pues tan solo hoy decía yo, me siento tan cansada que la verdad no voy a entrar al estudio. Dije, no, ¿cómo no voy a entrar al estudio? O sea, fueron también más mis ganas de
pues de estar aquí, que no me dejé sucumbir por no entrar, pero a veces también los sábados, que son mis únicos días que yo me puedo levantar pues un poquito más tarde, y más que me despierto en la madrugada, digo, no, hoy no voy a entrar, no tengo que entrar, porque pues como tú dices, por mi trabajo, no sé en qué momento me vaya a tocar pues compartir mi testimonio, ¿no? Entonces tengo que estar preparada, y sí, estoy como mi bebé, literalmente estoy como mi bebé, pero voy a ir creciendo poco a poco. Amén, así es, Marce, sí, y entendemos de veras, por eso les digo, todos quisiéramos ya estar dormiditos, pero de verdad Dios nos da la energía para estar aquí, ¿sí? Pablo y Rosy, adelante, si gustan compartirnos algo. Sí, yo creo que el ser cristiano no es fácil, lleva su tiempo, y a veces uno va estudiando y uno quisiera crecer como dice la Biblia, y es muy difícil, como dice Juan Carlos, volver a nacer. Creo que sí hemos vuelto a nacer, pero ahí en el conocimiento y en las aplicaciones, ahí donde perdemos un poquito el camino, ¿no? Uno pone su mejor esfuerzo, como dice Marce, como dijo Pati en la lección de Deuteronomio, que también a mí me gustó muchísimo. Ya lo habíamos leído, pero cada vez que estudiamos, llegas a versículos que ya lo leíste y los vuelves a recordar, ¿no? Que no olvidemos a Dios, que Dios, cuando te va bien, es porque Él nos ha llevado de la mano, ¿no? Y nunca olvidarnos de Él. Claro. Y a veces el crecimiento, te digo, yo quisiera llegar a ser maestro en la Biblia como tú, pero ese no es mi don, ¿no? Siento que no es mi don. Y además, como dice Marcela, a veces el trabajo, pues a mí me absorbe muchísimo, ¿no? Y como dice Marcela, a mí me gusta, y cuando me invitaste a mí al estudio, mira, pues aquí estoy los viernes, ¿no? Aquí estoy. Y cuando con Pepe los sábados, digo, también me siento cansado, pero bueno, ahí voy porque como que tengo hambre y sed de crecimiento en el conocimiento de la palabra, ¿no? Y precisamente hoy fue una trabajadora, tiene cáncer, lo operaron de un seno, fue con su esposo, ya tiene un mes que no ha ido a trabajar, y bueno, pues ya le estuve compartiendo un poco de la Biblia, que se tenga fe, y va a empezar con radioterapias a partir de lunes. Otro mes no va a ir al trabajo, y pues le dije, pues acércate a Dios, pídele a Dios, y bueno, también de mi testimonio y platicándole de Dios. Estas clases que llevamos, pues nos sirven de algo, ¿no? Porque si no nos preparamos, pues ¿de qué le hablo? Pues sí. Entonces, le doy gracias a Dios por el estudio, y le doy las gracias a Dios por tu vida, Juan Carlos, que pues cada 8 días aquí estamos alimentándonos un poquito espiritualmente, gracias a Dios. Gloria a Dios. Pregunta a Leti que cómo se llama tu empleada para orar por ella. Orar por ella. Juanita. Okay. Juanita. No recuerdo su apellido, pero se llama Juanita. Dios sí sabe cómo se apellida. Sí, Dios la conoce. Oye, Rosy, ¿tú quieres compartir algo? Primero déjame decirte que nos da gusto verte aquí en el estudio. Ya te extrañábamos. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Así que ¿quieres compartirnos algo? Sí, Juan Carlos, sí quiero compartirles algo. Adelante. Pues primeramente le doy gracias a Dios por la vida de Leti, porque sí, la verdad estaba un poquito alejada desde que empezó lo de la pandemia. Pues ya realmente yo pues no me estaba alimentando, me había alejado un poco de Dios, o yo creo mucho, y le doy gracias a Dios por la vida de Leti, porque pues ese día que me habló, la verdad me hizo muy bien, ¿no? De que me hubiera exhortado, y pues sí reflexioné, ¿no? De que pues no podía yo seguir así alejada de Dios, de estarme alimentando más que nada, y pues ya desde ahorita ya de nuevo volví a hacer mi devocional, a leer mi Biblia, y pues sí me he sentido bien, y sí realmente lo que dices, ¿no? De que uno nunca acaba uno de aprender, cada día aprende uno algo nuevo, y pues yo le quiero dar gracias a Dios por eso, y también por tu vida, ¿no? De que siempre te has preocupado por nosotros, y pues de que nosotros sigamos aprendiendo más de Dios. Y también gracias por la vida de cada uno de ustedes, de mis hermanos, y yo también los extrañaba, y pues gracias por preocuparse por nosotros. Pues gracias a Dios, y qué bueno, Dios siempre nos pone a alguien en el camino que nos exhorta, ¿verdad?
es también es sí, Dios nos utiliza, ¿no? Grandemente, sí, y Él sabe el momento. Qué bueno, sí, gloria a Dios. Y ahorita que comentan ustedes, bueno, la mejor manera de llevar, ustedes han identificado, para sanar una enfermedad primero hay que hacer el diagnóstico. Bueno, si estamos reconociendo, he fallado en esto, bueno, nunca es tarde para tomar el camino otra vez. Gracias a Dios que tenemos un Dios de nuevas oportunidades, que la misma Biblia lo dice, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará, ¿verdad? Todos hemos caído y Dios nos ha levantado a todos. A doña Magda me la brinco porque ya sé que ella no puede hablar, pero saludos, doña Magda, le mandamos un abrazote. Yola, Pepe y Cari, y ya nos vamos a dormir. Irene y Viri. Ah, Irene y Viri, es que como si era del video no las vi, pero sí, Irene y Viri también. Así que no te vayas a echar media hora, Yola. Buenas noches, pues igual lo mismo. Buenas noches, Yola. Lo principal, reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer cuánto necesitamos de Él y acudir a Él, ¿no? Estos estudios nos invitan a reflexionar, aunque como dice Pablo, ya los leímos en algún tiempo, ya llevamos el estudio, pero hay cosas que nos vuelven a, digamos que a sonar en nuestro oído lo que debemos de hacer, que tenemos que dar buen testimonio ante la gente, porque ¿no? Testificar y no hacerlo mentiroso a Jesucristo, ¿no? Entonces, por el estudio estuvo muy, muy interesante. Amén. Gracias a Dios, qué bueno, Yola, y qué bueno que por tu persistencia que aquí sigues. Como dijo Pedro Armendáriz, me doblo pero no me quebro, así que qué bueno, Yola, que sigues adelante firme. Pues Pepe, Cari y luego Irene y Viri, y ya nos vamos. Sí, claro, a mí me llamó la atención de que como cristianos es difícil a veces la carrera que estamos llevando todos los días, ¿no? Es difícil a veces proseguir a la meta, como decía el versículo, pero tenemos la espada y el escudo con nosotros, entonces eso es lo principal, ¿no? Y aunque sea despacio y poco, es ir hacia adelante y jamás hacia atrás, eso es lo que a mí me dejó la lección. Pues sí, nada más hay un sentido siempre para adelante, ¿no? Porque si no es difícil. Nada más en un libro que vimos de una mujer conforme al corazón de Dios, ella decía, más vale poco que nada. Claro, exactamente. Cari, tú también que madrugas, cada mañana madrugas también desde las 4 de la mañana, ¿verdad? Aprecio que estés aquí todavía a esta hora. Adelante, Cari. Pues a mí en general me parece un estudio excelente, porque creo que abarca desde el principio lo que es el cristianismo, por qué es que somos cristianos, por aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y creo que para conocer al Dios en el que creemos, pues sí es necesario obviamente estar leyendo la Biblia, congregarnos en la iglesia, y pues tomarlo como nuestro manual, ¿no? Porque en él pues está escrito todo, como lo de la familia que vimos, cómo tratarnos entre personas, los mandamientos de Dios, qué es lo que le agrada, lo que no le agrada. Entonces pues no, a veces cometemos sí el hacer cosas, o bueno, que obviamente ya sabemos que es bueno y que es malo, ¿no? Pero a veces sí pecamos tal vez por voluntad propia y otras porque no tenemos el conocimiento, ¿no? Pero ya una vez leyendo la Biblia, pues ya podemos conocer más a nuestro Creador. Y ya. Gracias, Cari. Escuchaba hace unos días una predicación de Paul Washer, la estaba escuchando, Leti, y ahí estaba yo pelando la oreja. Decía Paul Washer que cuando no somos cristianos, ni conciencia tenemos de que estamos pecando, ni conciencia tenemos de eso. Pero cuando te haces cristiano y empiezas a madurar, dices, qué barbaridad, cuánto pecado hay en mi vida. Y entre más maduras, más consciente estás más de cuánto pecado hay en nuestra vida y cuánto más necesita Dios limpiarnos, ¿verdad? Irene y Vire, adelante, si nos están escuchando, adelante. Es que no las veo. Bueno, yo creo que es muy importante el ir reforzando el conocimiento de Dios,
por la perseverancia cada día, ¿no? Es un trabajo diario de estar manifestando la fe que tenemos en Dios. Me llamó mucho la atención la primera parte, lo de Pedro, ¿no? Lo que comentaste de los Pedro. Ahí vienen, pues, todos los puntos que debe uno de ir siguiendo para poder manifestar la fe y mantenerse cerca de Dios, ¿no? Y alimentándonos a través de la palabra de Dios. Y uno de los puntos más importantes que considero que hay es la perseverancia y la piedad, que son cosas que debemos de practicar hasta con nosotros mismos, para decir, ok, sí me equivoqué, otra vez me volví a el pecado, pero sigo firme en mi convicción y mi fe con Dios. Entonces, todo. Es que mi mamá se levantó. Bueno, no escuchamos muy bien, Viri, está un poco mal tu audio, pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar? Para mí lo más importante es la perseverancia, que es la parte última de lo que estudiamos de Pedro, Ajá. que es la perseverancia y la piedad y el amor. Sí. Porque eso lo debemos de tener hasta para nosotros mismos, ¿no? Me volví a equivocar, pero pues hay que continuar fortaleciendo Sí. para no volver a equivocar. Sí, es importante eso que dices. De hecho, ahorita que estás mencionando eso, se me olvidó comentarles que esas 7 características que menciona Pedro, no es que una se da primero una y luego se da la siguiente, y luego se da, sino es como un racimo, se van dando conjuntamente, ¿sí? Al ir creciendo en conocimiento, vas creciendo también en paciencia, en perseverancia, en dominio propio, en amor Filadelfia o en amor ágape. O sea, va creciendo poco a poco. Es como un racimo. Porque si no, das de cuenta que ya hasta que terminas de conocer, bueno, ¿cuándo va a terminar de conocer para pasar a la siguiente etapa? No, se van desarrollando como igual que un racimo de uvas, van creciendo al mismo tiempo todos. Gracias, Viri, por compartir. Bueno, ¿alguien más que tenga algún comentario? Ya, Armandito, Irene, creo que no está, ¿o sí está? Parece que no. Bueno, ¿algún comentario final? ¿Alguien que quiera comentar algo? Déjenme decirles, hoy se termina este estudio. Ya no me verán más. You won't see me. Ya no me verán. Ay, si no, vamos a continuar. Este estudio se ha terminado. Pero en base a unas sugerencias que mandó Angie y creo Brendis también, que la próxima semana viene lo de Halloween, Día de Muertos. Bueno, sería bueno que platicáramos algo sobre eso. Ya algunos de ustedes ya me han escuchado hablar sobre esto, pero hay otros que no. Entonces sería bueno que platicáramos como cristianos cómo debe ser nuestra postura ante estas cositas que parecen inofensivas y que tanto daño pueden causar. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de lo que es Halloween y Día de Muertos. Le he pedido a Memito, va a estar compartiendo conmigo la responsabilidad de ahora en adelante, la de los viernes entre Memito y yo. Se ha comprometido para estar con nosotros. Y estábamos pensando, ya ven que les pedí alguna propuesta para con qué continuáramos. Entonces, hay una propuesta de Hechos, ¿sí? Algunos quieren ver Hechos, pero miren, yo pienso que si viéramos Hechos es como ver Éxodos. Si quieres ver Éxodos sin haber estudiado Génesis, pues como que no. Entonces, yo propongo esto, y lo pongo a consideración también de ustedes. Propongo que estudiemos el libro de Juan, el Evangelio de Juan los viernes ya, pero haciendo de repente breaks. Por ejemplo, vamos a estudiar Juan y por ejemplo este viernes vamos a hablar, se viene una fecha festiva, bueno, hablamos de muertos y eso. En diciembre podríamos hablar de la Navidad, ¿sí? En enero podríamos hablar de la visita de los magos a Jesús, que decimos que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, y todas esas creencias que hay. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? El día de la Candelaria, ¿saben por qué es la Candelaria y todo eso? Bueno, en Semana Santa podríamos hablar de muerte. O sea, si ese día toca una fecha, hacemos un break en el estudio y tratamos sobre ese tema. Y fechas que no haya nada, pues nos seguimos con Juan, así. ¿Cómo ven? Esa es mi propuesta. Hablen ahora, callan para siempre.
Que lo manden por... o si tienen alguna idea mejor, de todos modos vamos a estudiar Biblia, así que, mano, preocúpense cuando estemos estudiando el libro de Mormón o la Atalaya o cosas así. Ok, pues si ya no hay más, ahí están ya todos tus sobrinos, Pati, ya se quieren despedir de ti. Ya están ahí todos los sobrinos Están todos listos. los sobrinos, sí. Ahí, desde el más chiquito hasta el más grandote, Sí. ya están ahí toda la banda. Pues les agradezco a todos su presencia. Te paso el micrófono, Uriel. Sí, adelante, pues vamos a invitar a Pablo para que nos despida con una oración. De favor, Pablito, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Padre Bendito, por ese tiempo que nos permite estudiar de la palabra, Señor. Gracias por este alimento, Señor, espiritual, que sea agradable en nuestros corazones. Te pedimos sabiduría, inteligencia, contentamiento, Señor, para que sigamos estudiando tu palabra, tengamos un crecimiento espiritual y si sigamos compartiendo a las personas que no conocen de ti, Señor, Padre Bendito. Te pido, Señor, que esta semana que comienza, Señor, tú proveas a los padres de familia, Señor. Te pedimos por todos los enfermos que están, tengan COVID, Señor. Te pedimos por López Obrador para que tome buenas decisiones, Señor, que cambie el rumbo del país que está llevando actualmente, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los que no tienen trabajo, por todos los que no tienen que comer, por todos los jóvenes, Señor, que dales una pareja idónea, Señor, y que estos jóvenes pues se alimenten también de ti, Señor, que te busquen. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, por su entrada, por su salida, Señor, Padre mío. Reconocemos, Señor, que hay un solo Dios en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y que ahí das tu gloria, Señor. Padre bendito, que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. 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 Pues ahora sí, a descansar. Amén. Dulces Buen fin. sueños. Bye. Buenas noches. Ya está promocionando Pablo el Buen Fin. A ver qué vas a poner en oferta, Pablo. A ver cuáles van a ser tus ofertas ahí de tus lámparas y todo eso, para que aprovechen el Buen Fin. Así es. Bueno, Dios les bendiga a todos, Buenas Dios noches. bendiga. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta mañana. Adiós. 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 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y santidad de la verdad. Y santidad